Bienvenido a un viaje cautivador a las vidas de distinguidos economistas que ejemplifican el emprendimiento ilimitado y el éxito tentador. Cada uno de estos individuos, provenientes de diversos orígenes, ha aportado piezas únicas al vasto rompecabezas de la historia económica. Comenzamos nuestra odisea revelando la inspiradora crónica de Harold Simmons, un nativo de Texas asolado por la pobreza que, imperturbable ante la adversidad, escribió su gran narrativa de triunfo financiero. Nacido en 1931 en un entorno escaso y carente de servicios básicos, Harold Simmons se negó a reconocer las circunstancias limitantes de su lugar de nacimiento. A pesar de las enormes dificultades que se oponían a sus aspiraciones, se aferró tenazmente a sus sueños, y se embarcó en un extenuante viaje de superación personal. Impulsado por su irrefutable determinación de desafiar las barreras de la pobreza, incubó una fascinación concurrente por los principios económicos, que eventualmente le generarían una cascada de ingresos. Sus prodigiosos esfuerzos y sus incansables oleadas de persistencia fueron generosamente recompensados cuando trazó un plan estratégico que marcó el inicio de su histórica aventura como empresario. Una cadena privada de farmacias se convirtió en el preciado indicio de su éxito financiero, un testimonio de su inquebrantable dedicación. Sin embargo, la grandeza de Simmons no dependía únicamente de sus logros económicos, pues la filantropía también ocupaba una posición importante en su corazón. Simultáneamente a sus fenomenales tácticas de adquisición de riqueza, Harold Simmons hizo muchas contribuciones innovadoras a la filantropía. Los proyectos centrados en la ciencia, la educación y la atención sanitaria fueron diversos esfuerzos benévolos en los que el multimillonario dirigió inversiones. Sorprendentemente, a pesar de su éxito económico sin precedentes, nunca existió un gran abismo entre él y los sectores desfavorecidos de su comunidad. Nuestra expedición económica global nos lleva junto a la apasionante historia de George Soros, un distinguido titán que surgió de orígenes humildes para alcanzar una soberanía financiera inimaginable. Nacido en Hungría antes de los albores de la Segunda Guerra Mundial, Soros estuvo directamente sometido a las desgarradoras consecuencias de la ocupación nazi. Sin dejarse intimidar, emigró a Inglaterra decidido a forjar un destino según su diseño. Enfrentando el punto más bajo de la privación y la adversidad, George Soros no retrocedió. En lugar de ello, lo aprovechó como catalizador del crecimiento y salió triunfante. Una característica definitoria de su viaje ascendente fue la desmesurada fuerza de voluntad que poseía. Lo impulsaba no solo el atractivo de la precisión, sino también principios profundamente arraigados que lo convirtieron en un fenómeno económico. El ascenso financiero de Soros estuvo guiado por su fenomenal perspicacia que abrazó alegremente las riesgosas condiciones del mercado. De rodillas puso de rodillas la inestabilidad económica y salió victorioso tras varias crisis mundiales, como la crisis del miércoles negro. Con sus juiciosas maniobras económicas, marcó el comienzo de una era, la era del comercio de divisas. Sin embargo, Soros no construyó su imperio solo con ganancias, la filantropía compartía un espacio indomable dentro de su corazón. Su búsqueda de soberanía económica se materializó en una plataforma apoyada por ideales democráticos donde se veneraba y defendía la libertad de abajo. Las fundaciones de la Sociedad Abierta fueron testimonio de estos principios democráticos, y trabajaron para aliviar la pobreza y abordar una variedad de cuestiones sociales. Del cuento de Soros, pasamos a reflexionar sobre el extraordinario viaje de Chris Gardner. Nacido en 1954, Gardner encontró sus humildes comienzos arraigados en una penuria austera, y apenas logró llegar a fin de mes. Una tormenta de decepciones y adversidades azotó su serenidad hasta que finalmente se encontró sin hogar con su hijo a su lado. Pero la saga de desaliento fue eclipsada abrumadoramente por las chispas de esperanza que encendieron el corazón de Gardner. Guiado por una sed insaciable de conocimiento, y una determinación inquebrantable de proporcionar a su hijo una vida delineada por la prosperidad, Gardner dio sus primeros pasos en la dirección fundamental, inscribiéndose en un programa de formación de corredores de bolsa. Su incansable búsqueda de este rol de facturación sin imágenes lo llevó a alturas sin precedentes, lo que le permitió forjar un faro de esperanza en medio de la oscuridad, estar atento a potenciales prometedores en medio de posibilidades que de otro modo serían sombrías, transformando las teorías económicas en bloques fundamentales que construyeron un imperio sólido y seguro de abundancia. Sin embargo, los relatos de Gardner sobre sus enérgicos logros no se limitan al crecimiento estratosférico de sus actividades financieras. Deseoso de disolver los estereotipos sociales, tomó medidas para iniciar movimientos destinados a elogiar la dignidad y armonizar las estructuras sociales. Luchó incansablemente para empoderar a los desempoderados, para dar voz a los que no la tenían. A partir de la narrativa de Chris, nuestra aventura se inclina hacia la evaluación de la fascinante trayectoria de John D. Rockefeller. Escrito en los anales del tiempo como una de las voces económicas más influyentes jamás propagadas, el apodo de titán de la industria parece grabado en la esencia misma de su existencia. Nacido en 1839 en el norte del estado de Nueva York, Rockefeller fue testimonio de la incesante obstinación del espíritu humano, moldeando su escasa vida en un reino de cimientos exuberantemente establecidos.
Disfrutaba de la riqueza financiera no como un fin en sí mismo, sino como un poderoso catalizador para abordar los numerosos males sociales que prevalecían en su época. De hecho, Rockefeller estableció su legado en el negocio petrolero al crear el extenso conglomerado conocido como Standard Oil, que controlaba un astronómico 90% del mercado petrolero en los Estados Unidos. Sin embargo, las medidas de su grandeza trascendieron la esfera cuantitativa, resonando dentro de los ámbitos cualitativos de la humanidad y la filantropía. A pesar de manejar las abrumadoras palancas del poder económico, Rockefeller acarició su firme control sobre la realidad y la filantropía, extendiendo gestos tangibles de ayuda hacia los necesitados. Escuelas, iglesias, programas de ayuda financiera y muchos otros establecimientos altruistas marcaron su gran narrativa, alineando así su perspicacia económica con un respeto inherente por el crecimiento comunitario. A medida que cae el telón sobre estas convincentes narrativas de tenacidad, aprendizaje y humildad, encontramos hilos entrecruzados de voluntad indomable que trasciende los límites del presente, y marca el comienzo de las extraordinarias posibilidades del futuro. En cada una de estas crónicas, una verdad permanece indomablemente clara: el espíritu empresarial busca eternamente potencial, y modas que resuenen en el éxito desde rincones imprevisibles de la adversidad. Estas sagas sirven como recordatorios atemporales del poder que cada uno tiene para inscribir su legado en el pergamino de la historia. Nos instan a elevar nuestras aspiraciones, transformar nuestras ineficiencias en estrellas guías sostenidas en el contexto de lo poco convencional y, lo más importante, a nunca comprometer nuestros sueños por la mera obviedad de la practicidad. Las historias que revelamos hoy abarcan décadas y continentes, y reflejan la universalidad del espíritu humano y la infatigable búsqueda del crecimiento, ya sea a nivel personal o en el amplio espectro del avance social. Resuenan con el crescendo rítmico de la ambición y el concierto armonioso de la diligencia, inspirándonos a recorrer caminos audaces que nos conducen hacia nuestros sueños. La visión de cada una de estas maravillas económicas del mundo echó raíces entre las cenizas de la pobreza y la opresión, solo para resurgir como el proverbial fénix, claramente empoderado por su saga personal de triunfo. No se contentaron con simplemente mimetizarse con el amplio contexto de su tiempo. En cambio, buscaron dar forma a la narrativa, fusilar los límites de su existencia, y desbloquear el reino de las infinitas posibilidades. Finalmente, al cerrar el capítulo sobre esta cautivadora exploración, recordemos y apreciemos las enseñanzas de estas luminarias financieras. Demos testimonio de la verdad perdurable de que cualquiera, armado con visión, coraje y empatía humana, puede escribir su narrativa de coraje y resiliencia. Liberemos, de una vez por todas, nuestras creencias de las cadenas del prejuicio, sumergámonos en las prístinas profundidades de la posibilidad, y esculpamos un futuro metamórfico impregnado de la promesa de una posibilidad infinita.